8:15 de esta mañana de miércoles 10 de diciembre. Continuamos en las voces de la mañana de Lancelot Radio y estamos ya en tiempo de análisis de algunos asuntos destacados de la jornada con el director de medios de Lancelot, Jorge Coll. Muy buenos días. Buenos días, Erika. Bueno, ayer por fin conocimos, después de muchos días, cuál era la sentencia realmente que condenaba al fiscal general del Estado. Sí sabíamos cuál era el fallo, que es decir, condenado, pero no sabíamos por qué. Y ya lo conocemos, lo conocíamos ayer a través de extensos análisis en distintos medios de comunicación. Lo que pasa es que según vea uno u otro, pues uno piensa una cosa o la otra. ¿Tú qué piensas? Bueno, esto es una cuestión porque es una cuestión digamos, de partidarios de los que creen. Yo creo que hay muchos españoles que creen que es evidente que la relación que mantenía el fiscal con el presidente del gobierno y con el gobierno en general era una relación, digamos, muy cercana y por lo tanto favorable a los intereses del gobierno. Y todos los que creen eso, pues creen que efectivamente como ha creído 5 de los 7, en este caso magistrados del Tribunal Supremo, que inevitablemente él fue el que filtró o mandó filtrar, en este caso, el famoso acuerdo que estaba intentando entablar el novio de Ayuso con la Fiscalía. Para evitar un procesamiento, en este caso judicial, que iba a llevarse a cabo y que se va a llevar a cabo por presuntos fraudes. Pero bueno, lo que quiere decir lo que ha dicho en su sentencia el fiscal son dos cosas principalmente. Una, que es evidente que por las pruebas, los indicios que hay son evidentes de que fue él la persona, que el borrado precisamente de su móvil y de su componente, en este caso de ordenadores y tal, el borrado fue intencionado para poder, digamos, evitar que alguien descubriera cosas que posiblemente le hubieran revelado de que él participó en esa filtración. Y eso es lo que cree el tribunal, lo que creen 7 de los 5 magistrados. Hay 2 que creen que solo hay indicios que pueden ser más o menos importantes, pero que no son suficientes en un Estado de Derecho como para condenar a una persona, en este caso a 2 años de inhabilitación, específicamente como en este caso fiscal general del Estado. Pero esto es una cuestión, yo creo, Erika, que es evidente que lo peor para mí, más allá de que cada uno tiene su opinión, porque la gente de izquierda pues dirán que él no tiene ninguna relación con el gobierno, que no lo hizo para beneficiar políticamente a Pedro Sánchez, que en fin, que no lo hizo para perjudicar a una rival política de Pedro Sánchez como era la señora Ayuso. Eso lo dirán toda la gente de izquierda y los medios de izquierda, pero la gente normal y corriente, que si tienen la sensación de que efectivamente solamente ya con el borrado del móvil, un día antes de que fuera a ser intervenido, pues precisamente indica a las claras que algo tenía que esconder, ¿no? Pero es verdad que en un Estado de Derecho, no por una suposición, si no hay unos indicios claros y rotundos, se puede condenar a una persona. Pero para ese tribunal, efectivamente existen indicios claros, y no es la primera condena que se hace en España por indicios, porque hay veces que no, hay una persona que a lo mejor ha matado a otra, y bueno, todos los indicios indican que lo mató, pero no encuentran el cadáver, o no encuentran la prueba fehaciente, pero por una cadena de indicios, pues finalmente condenan a esa persona, y no es la primera vez. Yo lo que me queda claro después de esto y después de ayer, estamos asistiendo a un incontrolable flujo de noticias que afectan a unos, a otros y a todos los estamentos. No, y que deterioran la confianza. Deteriora la confianza que puede tener la gente en el sistema judicial, y eso es una pena porque hasta hace ya unos años, pues era uno de los poderes del Estado que más o menos escapaban de la quema.
pero ya, pues, con esto lo que ha habido, mucha gente cree que con el gobierno de Pedro Sánchez, pues las cosas han ido a peor, porque es verdad que hay mucha gente que consideran que Pedro Sánchez ha querido controlar todos los poderes del Estado, ¿no? Ahora, por ejemplo, él puede ahora ir al Constitucional y ahí, pues es muy probable que a lo mejor, pues digan que han vulnerado su derecho de defensa o cualquier cosa y anulen la sentencia, porque el Tribunal Constitucional, como ya se sabe que políticamente es mayoritario, los jueces que participan son mayoritarios, son progresistas y son cercanos al PSOE, pues cabe esa posibilidad, como cabe la posibilidad de que como ocurrió que en el Tribunal Supremo, pues se digan que de los 7, 5 eran conservadores y 2 eran progresistas. Pues bueno, pues esto es lo que hay en la justicia. En la justicia y en las instituciones, lo hago extensible a todo. Jorge, Sí, miremos a donde miremos, que si miramos a la sanidad madrileña, que si miramos a Almería, que si miramos a Valencia, que si miramos al presidente del gobierno y al Partido Socialista con todo lo que está pasando, que si Salazar, que si esto, que si lo otro, ahora el Supremo, luego el Constitucional. Es que estamos entre una crisis institucional de descrédito que yo no sé cómo van a resolver nuestros representantes públicos, porque de verdad que ahora la ciudadanía... Siempre ha habido, por desgracia, siempre ha habido momentos que uno parece que hay una crisis, pero por suerte, como decía uno, después de la noche es impepinable que viene el día y después del día la noche, y siempre ha ocurrido así y va a seguir ocurriendo. Yo creo que también, yo creo que todavía España, la estructura todavía se puede regenerar. Eso es lo que yo espero que se pueda ocurrir, que sus propias instituciones se regeneren, se reseteen y bueno, y haya un nuevo gobierno, porque no va a durar Pedro Sánchez toda la vida, y vengan otros gobiernos con que puede ser gobierno de izquierda o de derecha, pero que no sea Pedro Sánchez, que pueda de alguna manera, porque la verdad es que ya está todo tan contaminado que Pedro Sánchez ya solamente por una cuestión de salud democrática debería de ir pensando en que ya ha gobernado suficiente, que no tiene la mayoría parlamentaria para seguir gobernando y que, en fin, que convoque, que otro compañero o otra persona pueda llevar la rienda, porque es muy importante que el PSOE siga estando que siga en la estructura democrática de un país, ¿no? Y en este caso de España. Pues sí, porque yo creo que hay mucha gente dentro del Partido Socialista decepcionada en estos momentos y que necesitan otro líder distinto dentro de sus filas, pero en fin, eso sobre todo por lo que hemos ido conociendo. Pero bueno, esto lo tendrán que decidir ellos mismos y tendrán que decidirlo efectivamente, y luego el pueblo deberá elegir. Pedro va a resistir, es evidente que a pesar de esa minoría parlamentaria en la que se encuentra, pues va a seguir gobernando, según ha dicho. Y ahora mismo acabo de estar viendo un poco en la sesión de control, que es la última del año, a Feijóo, pues criticando duramente, pidiendo de nuevo adelanto de elecciones, que abandone, y sobre todo por todos los casos de corrupción próxima que le rodean al presidente, y ahora con el tema también del señor Salazar. En fin, que el panorama realmente no es el mejor, pero yo espero que esto... decía alguien que no hay... mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Pues sí. Jorge, me vengo a la isla. El Partido Socialista en Lanzarote ha mandado una nota de prensa en la que denuncia que la isla solo recibirá un 5% del presupuesto autonómico para 2025, un reparto que han calificado de burla intolerable y que aseguran sitúa a Lanzarote en el penúltimo lugar de prioridades del gobierno de Fernando Clavijo. Según los socialistas, la única inversión realmente ejecutada este año son las viviendas públicas de Maneje, un proyecto heredado, dicen, del anterior gobierno de Ángel Víctor Torres dentro del Plan Canario de Vivienda. Dicen que critican que el Ejecutivo viva de la inercia. ¿A ti esto qué te parece? A ver, que lo diga el Partido Socialista llama la atención. Que lo diga Dolores Corujo todavía más. Que lo diga cuando fue posiblemente de las administraciones de toda la historia que menos hizo en la isla de Lanzarote. Es que es verdad que estuvo la pandemia por medio, pero en términos reales el gobierno de Dolores Corujo realmente, más allá de la política del retrovisor que hizo, que fue intentar cargarse todo lo que hizo Pedro Sanginés o descalificarlo, se dedicó tanto tiempo a eso que llegó la elección y se encontró que no tenía nada que presentar
Jorge, perdona, es que Jorge, perdona, solamente que se te está, la rotonda... se te está cortando un poco. A ver ahora. A ver ahora. Háblame, a ver si se... Oye, ¿me escuchas? Sí, Que creo que se me está yendo... ahora sí. Ahora sí, Jorge, ahora sí te escuchamos. Bueno, no sé si te has movido. Vuélvete a mover para donde tenías cobertura. Parece que no nos escuchamos. Jorge, vamos a ver si lo recuperamos y continuamos con este análisis de lo que está ocurriendo. Vale, ahora sí, parece que te hemos recuperado, Jorge. Me estabas comentando que, bueno, que no tenía mucho fundamento que critique el Partido Socialista en Lanzarote cuando en la pasada legislatura, ciertamente sí les tocó la pandemia, pero que, digamos que, según me comentabas, estaban empleando más bien una política de retrovisor que otra cosa. Sí, bueno, yo lo que quiero decir es que históricamente es verdad que Lanzarote ha sido, gobernando el PSOE, gobernando Coalición Canaria, hemos sido siempre la cenicienta, ¿no? Pero muchas veces la culpa se la echamos al gobierno de Canarias, y yo con el tiempo, porque llevo muchos años, ya son más de 40 años trabajando, y siempre cada año ocurre lo mismo. Cuando está el PSOE gobernando, pues la oposición critica que no dedican a Lanzarote, y la verdad es que siempre tienen cierta razón, pero más por culpa nuestra, porque no presentamos los proyectos, porque no cedemos los terrenos, porque las administraciones van a un paso tan lento que no son capaces de sacar adelante luego los dineros que nos dan. Román Rodríguez, en el anterior gobierno, era el consejero de Hacienda en el famoso Pacto de las Flores, donde presidía el gobierno el socialista Ángel Víctor Torres. Y yo cuando lo entrevistaba le preguntaba en varias ocasiones, señor Román, es que ustedes nos ponen un montón de dinero aquí, mucho menos del que pone Coalición Canaria, porque Coalición Canaria ha puesto casi el doble de lo que puso en la última legislatura el PSOE, y así todo critica, para que tú veas la estupidez a veces a donde llega, ¿no? Es decir, Coalición Canaria dedicó, el Pacto de las Flores dedicó mucho menos dinero a Lanzarote en los presupuestos, pero no solo dedicó mucho menos dinero en lo que se llaman partidas insularizadas, sino que además de dedicar mucho menos dinero, invirtió mucho menos. Lo único que hizo el Pacto de las Flores realmente en Canarias, en Lanzarote, en esos 4 años, realmente lo que es una obra de infraestructura fue la rotonda de Mache. Eso es lo único que hizo. Y luego el famoso hospitalito, que es verdad que se hizo con fondos europeos, y que mira cómo ha salido, que sigue cerrada, y se hizo para que estuviera abierta para la pandemia. Tenía que estar construido en 8 meses y llevamos ya por 4 años y todavía no se, por 4 o casi 5 años, y todavía ni siquiera se ha podido inaugurar, porque se hizo de aquella manera que ya habíamos denunciado algunos medios como Lancelot, que se hizo de aquella manera, que incluso presuntamente con una convocatoria irregular. Pero bueno, no vamos a entrar en más detalle porque ahora no conviene. Pero lo cierto es que yo estoy ya un poco cansado, ¿no?, de oír ahora al PSOE decir, no, que solo dedican poco dinero, que no hay política. Mire, el gobierno de Osvaldo Betancourt puede presumir que en 2 años ha hecho más que en los 4 que hizo Dolores Corujo. Pero no es porque yo lo diga, es que ahí están los datos. En tema de agua ya se ha empezado a invertir, y eso que Osvaldo lo prometió desde el primer momento, pero claro, son tan lentas las cosas que aunque tenga mucha intención, pues se está empezando a invertir ahora todo lo que es el dinero importante en infraestructura de agua en estos últimos meses. Pero es que en la época de Dolores Corujo no se hizo nada.
pero es nada en temas de agua. Ahora mismo se va a mejorar todo el tema de los residuos sólidos, que es una cosa tan importante. Se va a renovar el contrato, un contrato que va a mejorar mucha más la calidad de la recogida selectiva de los residuos sólidos. En temas de carretera es donde efectivamente Osvaldo se tiene que espabilar, más que Osvaldo el gobierno de Canarias, pero también el Cabildo proponer, porque ahí sí que veo yo que poco se va a poder acometer, y mucho será si se acomete, se licita la obra de la ley Z40 y empieza a construirse antes de terminar la legislatura de Fernando Clavijo. Pero en fin, yo creo que en términos generales es evidente, ya no digo nada en asuntos sociales, donde le da una paliza de 10-0, ¿no? En el tema de asuntos sociales, inversiones en residencias de mayores, en fin, yo creo que es evidente que hay un trabajo mucho más presentable que el que dejó Dolores Corujo, pero no importa, ellos van a seguir criticando que ellos hicieron mucho y que los otros no hicieron nada. Bueno, pues con eso me quedo, Jorge, no tengo tiempo para más, sí, más temas, pero no más tiempo. Te doy las gracias por estar con nosotros y te escuchamos en Café de Periodistas dentro de unas horas con toda la actualidad. Gracias, buen día. Venga, un abrazo.